Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Conocen la enfermedad fibromialgia? ¿Sabías que pudieras tenerla y ni siquiera saberlo? Quédate conmigo y te explico de qué se trata. Hola, ¿qué tal? Les saluda el Dr. Canek Martínez de Centro Médico Holístico y el día de hoy vamos a hablar de una enfermedad llamada fibromialgia. ¿Pero qué es eso? Para empezar, es una enfermedad donde el síntoma principal es dolor, mucho dolor y dolor generalizado, es decir, en todas las partes del cuerpo. Y muchas veces podemos llegar a ver pacientes que tienen este tipo de problema y ni siquiera saben que lo tienen. ¿Por qué? Pues porque además de tener dolor, es una enfermedad sindromática, es decir, que no nada más tiene un solo síntoma, tiene una gran variedad de síntomas y muchas veces el paciente no los relaciona y tampoco entonces su médico los puede relacionar. Pueden estar muy en conjunto una cantidad de síntomas y ser de la misma enfermedad y las tratamos de forma diferente. Vamos a un especialista para un síntoma, a otro especialista para otro síntoma y creemos que son cosas distintas, aunque el dolor que tenemos puede estar relacionado también con esos otros síntomas. Es una gran variedad de sensaciones que el paciente puede tener, además del dolor. El dolor, para empezar, puede ser generalizado, es decir, que en los 4 cuadrantes de nuestro cuerpo, mitad derecha, mitad izquierda, arriba y abajo, podemos tener dolor. Y además es crónico. ¿Qué quiere decir crónico? Que dura ya más de 6 meses y no se quita el dolor tan fácilmente, a pesar de tratamientos. Pero no es el único síntoma, decíamos. Puede haber una gran variedad de síntomas. Se han descrito cerca de 200 diferentes. Claro, que no todos los va a tener una misma persona. Si no, imagínense, sería como un infierno. Pero sí pueden tener varios síntomas que en su conjunto nos pudieran realmente estar haciendo un infierno. ¿Cuáles son los síntomas, digamos, más frecuentes en fibromialgia? Bueno, son 5. Por eso es que muchas veces se dice que hay una estrella sintomática de 5 puntas. En la punta de arriba se pone al sistema nervioso y en un momento les voy a decir por qué en esa punta de arriba. Ahí en la punta de arriba tenemos en el sistema nervioso, puede ser ansiedad o puede ser depresión, angustia, miedo. Ahí se va a colocar esa esfera de síntomas del sistema nervioso. En las siguientes puntas vamos a tener, decíamos, al dolor generalizado, a problemas de sueño, problemas digestivos y alteraciones de la energía, es decir, agotamiento crónico. Esos 5 síntomas, en el 90% de los pacientes que padecen de fibromialgia están presentes. Después de esos 5, puede haber de esa lista de cerca de 200 síntomas más, puede haber 1, 2 o 3 extras, pero esos 5 casi siempre están presentes. Yo les decía, ¿por qué hasta arriba, en esa estrellita de síntomas, se pone al sistema nervioso? Por una razón muy importante. Cuando el sistema nervioso se altera, los demás síntomas también se alteran, es decir, que se agravan. No quiere decir que es una enfermedad nerviosa. No quiere decir que si yo me curo de los nervios, si ya no tengo ansiedad, si ya no tengo depresión, angustias, miedos, todos mis síntomas van a desaparecer. No, sin embargo, sí pueden mejorarse, sí pueden aminorar su intensidad. Y de esa forma podemos ya avanzar. Si sabemos que podemos trabajar con un paciente con dolor crónico, agotamiento físico, problemas digestivos aunados, alteraciones del sueño, simplemente con trabajar el sistema nervioso. No es lo único que hay que hacer,
Sin embargo, ya es un avance con esto. Bueno, pero la fibromialgia tiene un problema que muchas veces no se diagnostica. Y eso tiene una razón. Para empezar, es una enfermedad que es muy antigua en realidad. Se dice que muy probablemente Hipócrates la padeció. También se dice que Frida Kahlo pudo haber tenido fibromialgia. Sin embargo, en aquel entonces no existía esa palabra, no existía esa enfermedad como la conocemos el día de hoy. Tenían síntomas muy parecidos a los que hoy sabemos que son fibromialgia y por eso podemos pensarlo. Sin embargo, fue hasta 1992 cuando la Organización Mundial de la Salud determinó que efectivamente existía este síndrome llamado fibromialgia y lo colocó en la clasificación internacional de enfermedades. Bueno, pues en realidad del 92 a la fecha es muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque muchos pacientes pudieron haber tenido esta enfermedad durante posiblemente siglos y nunca se supo que era esta enfermedad. Es decir, se les puso múltiples nombres, se veía múltiples especialistas y nunca se supo que tenían fibromialgia como tal. Actualmente, a veces también pasa eso con los pacientes. Pueden recurrir a múltiples tratamientos, hacerse muchos estudios diferentes, ir con muchos especialistas y no encontrar una solución. Es por eso justamente que esta enfermedad a veces es un poco difícil de clasificar. Y muchos de los médicos actualmente no se ponen bien de acuerdo cómo se debe de tratar esta enfermedad. Porque no hay una demostración biológica de la enfermedad como tal. Porque no hay una prueba contundente diagnóstica que nos diga es fibromialgia. Y muchas veces la variedad de síntomas es tan amplia y algunas de ellas encaminadas a problemas psicosomáticos, que entonces por eso se vuelve muy difícil para el médico poder trabajar y enfrentarse a un paciente con estas características. Pero la dificultad no radica sobre todo en los médicos, sino más bien en los pacientes, porque los pacientes van a múltiples especialistas para verse problemas de dolores de cabeza crónicos, para ver problemas urinarios, problemas endocrinos, problemas obviamente de dolor. Van por muchas causas a buscar diferentes especialistas. Normalmente los pacientes con fibromialgia tienen en su casa una farmacia completa de medicamentos para muchos síntomas y aún así no encuentran solución. O si la encuentran es momentánea o les da un alivio realmente muy corto en el tiempo. Por lo tanto, esta enfermedad se convierte en un suplicio para quien la padece. Entonces, los pacientes empiezan a desesperar. ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo? ¿Por qué no me dan una solución? Los estudios que me hago me salen normales. Resulta que en mis estudios no tengo artritis, no tengo lupus, no tengo problemas tiroideos, no tengo un problema endocrinológico, diabetes. Sin embargo, tengo esos síntomas y en los estudios no sale. O puede ser que salga un poco en mis estudios algo que diga, mira, pues te salió aquí algo. Sin embargo, no justifica eso que salió todos mis síntomas. Por lo tanto, el paciente se desespera. Y si se desespera, puede llegar a tener depresión. Y esta es una enfermedad, decíamos al principio, que si tenemos un problema emocional fuerte, los síntomas se agravan. Por lo tanto, al no encontrar una solución y un diagnóstico, el paciente tiene mucho más problemas físicos. Se agrava su problema por esta situación. Definitivamente,
Entonces, el paciente empieza a tener problemas mucho más severos de dolor, de agotamiento físico, del sueño, digestivos. Ese es un grave problema para estos pacientes que ya además toman demasiados medicamentos. Sucede otra cosa también a nivel familiar. Muchas veces los pacientes ya ni siquiera le dicen a sus familiares que se sienten mal. Probablemente piensan, ya los aburrí de estarles diciendo, me siento mal, me duele todo, no quiero salir a la fiesta, no quiero ir al viaje. Entonces, para no sentirse mal, ya ni siquiera lo comentan con su familia. Pero no solo eso. A veces los médicos también llegamos a tener la culpa de agravar los síntomas por una razón. Si yo me enfrento a un paciente que tiene un dolor y le hago múltiples estudios, le hago radiografías, le hago ultrasonidos de partes blandas, le puedo hacer toda una serie de perfiles reumatológicos y todo sale normal. Entonces yo puedo pensar, este paciente o está inventando o tiene un problema psicológico o no se siente mal y solo quiere llamar la atención. Y lo peor es que muchos se lo dicen a los familiares. La señora, el señor, el niño, la muchacha no tienen nada. Todo lo que le hacemos de estudios sale normal. Y entonces eso hace que el paciente sea víctima de reclamos familiares. ¿Cómo es posible? Hemos andado en todos los especialistas, te hemos hecho los mejores estudios, hemos gastado en muchísimos medicamentos y resulta que todo es un invento tuyo. Eso obviamente afecta muchísimo más al sistema nervioso de una persona con fibromialgia y sus síntomas, por supuesto, se agravan de manera considerable. Se sienten peor. Por lo tanto, se convierte en realmente un problema el no llegar a un buen diagnóstico con este tipo de pacientes. Puede ser que alguno de los que están escuchando ahorita tenga síntomas como estos que les comento, problemas del sistema nervioso, dolor en todo el cuerpo, agotamiento físico, problemas digestivos como colitis, gastritis, sobre todo de origen nervioso, alteraciones de dolores de cabeza, del sueño, incluso de la otra lista muy grande que les decía, que pueden ser problemas urinarios, problemas a nivel hormonal, problemas a nivel de piel, sensibilidad ante los químicos, ante los perfumes, ante los olores, alergias múltiples, y todo probablemente está relacionado con una sola situación, que es la fibromialgia. Sin embargo, el paciente no lo sabe, su médico tampoco, y su familia no lo apoya. Esto es un grave problema para este tipo de pacientes. Hay muchos pacientes que se han acercado a nosotros buscando opciones diferentes porque la mayoría de las personas que tienen fibromialgia se les receta antidepresivos, analgésicos muy fuertes que les generan más problemas digestivos. Buscan otra opción y con nosotros han encontrado otra manera de tratar a la fibromialgia. Para empezar, tenemos que lograr un diagnóstico adecuado. Y los pacientes, una vez con el diagnóstico, incluso pueden encontrar disminuir su ansiedad y decir, oh, lo que tengo es esto, lo que tengo es fibromialgia. Ya sé que tengo, le puedo poner un nombre a mis síntomas. Y eso por sí solo disminuye muchísimo la ansiedad y por lo tanto los demás síntomas. Por eso, por esta razón, que hemos tenido muchos pacientes que nos preguntan cómo tratar a esta enfermedad, es que he decidido hacer esta serie de videos hablando un poquito de esta enfermedad para que nadie se quede sin la información y que vaya de nuevo haciendo el mismo camino que hacen la mayoría de los pacientes con fibromialgia. Muchos especialistas, muchas
pruebas diagnósticas, muchos medicamentos y no buenos resultados. Quédate con nosotros en los siguientes videos porque vamos a hablar mucho más a profundidad de esta enfermedad.